Buenas tardes, me presento, compañeros y maestra. Mi nombre es Aldo Antonio Coslagarda. Pertenezco al grupo C del Instituto Tecnológico de Nogales y les vengo a presentar mi exposición acerca de Tomás de Aquino. Primero empezaremos con quién es Tomás de Aquino. Nació en el año 1225 en la Roseca, en el Reino de Sicilia, y falleció el 7 de marzo de 1274 a la corta edad de 48, entre 49 años. Este fue un hijo nacido entre las tres familias aristócratas más influyentes de la Italia meridional, el cual estudió en Monte Cassio y, a como fue desarrollándose en su vida, fue creciendo muy grandemente en conocimiento, por lo cual fue considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo VIII. Con eso se refiere a lo que él estudió, a los antecedimientos que él desarrolló en aquellos tiempos y a su pensamiento y a sus escrituras. Es una de las más citadas que ha habido en estos tiempos. Además de ser un punto referente de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombró el Doctor Angélico. Con esto se referían a que él tenía un pensamiento amplio y podía lograr fácilmente, o no tanto fácilmente, sino que podía llegar a convencer a altos mandos de la religión para que así puedan tener una diferente perspectiva de lo que ya tenían visto. Por esto se le conocía como un doctor humanista o un doctor normal, porque podía no curar mentes, pero tratar de cambiar los pensamientos que en aquel entonces estaban mucho más, por así decirlo, fijos que lo que conocemos hoy. Ya pasando de una breve introducción de lo que él fue, iremos a sus obras más relevantes. Si hablamos de sus obras más relevantes, obviamente tendremos que empezar por la Summa Contra Gentilis y la Summa Teológica, así como la Summa Contra Gentilis, la cual sería su segunda parte. Entrando un poco más a fondo con la Summa Teológica, esta fue escrita entre 1265 y 1274, cuyo título está en latín claramente, a veces llamada simplemente la Suma. Es un tratado de teología del siglo VIII escrito por Santo Tomás de Aquino claramente durante los últimos años de su vida. Cabe recalcar que la tercera parte de su de la escritura fue devalorada, ya que esta no fue concluida, por lo cual bajó mucho su valor. Pero bueno, ya pasando al siguiente, con la cual fue la Summa Contra Gentilis, esta fue comprendida la apología filosófica de la fe católica, la cual consta de 400 capítulos agrupados en 4 libros, redactados a petición de Raymond de Peñafort. Después pasaremos a la Summa Contra Gentilis, la cual es a menudo escrita como un manual de los primeros misioneros, ya que esta fue la Suma de Teología, fue escrita para explicar la fe cristiana a los estudiantes de teología. Fue, por así decirlo, como un tipo de explicación o un tipo de manual para que ellos pudieran entender un poco más a fondo sin tener que meterse tanto físicamente en ese tipo de cosas. La obra contra Gentilis Summa es más de apología en la reacción, ya que fue escrito para explicar y defender la verdad cristiana en situaciones hostiles contra los infieles. Con esto volvemos a lo que habíamos mencionado, que esto más que nada lo realizó para tener un punto para defenderse, para lograr tener un escudo ante los infieles o ante cualquier cosa. También podemos mencionar en las obras más relevantes de su síntesis teológica, el cual es un escrito que se basa en explicar la doctrina cristiana para llegar a abarcar un mayor campo, como ya lo hemos mencionado, que puede ser así como mencionamos, que la gente pueda ver un punto de vista diferente acerca de lo que tiene la iglesia. También podemos, no sería tanto como su obra más resaltadora, pero también podemos tener como las cartas que él hacía para sus amigos, para sus personas cercanas, las cuales tal vez para él en su momento fueron, por así decirlo, algo para dejarles, pero en realidad que marcaron un punto de diferencia en lo que creemos y podemos llegar a pensar
así como una carta que le hizo a un estudiante suyo, la cual explicaba cómo él ve el punto de la vida y cómo lo debería de tratar de entender. No cómo la debería vivir, sino cómo la ve y cómo la podría vivir, y dándole un tipo de enseñanza acerca de ella. También podemos ver las disputas académicas, las cuales eran tratados que tenía para llegar a una cierta concientización, al igual que los comentarios a la Sagrada Escritura, que con esto se puede referir ya sea a escritos bíblicos o como puede ser la Biblia, o pueden ser escrituras muy sagradas. Él hizo este tipo de comentarios ya que se lo permitían, por así decirlo, porque él tenía un alto conocimiento en todo este campo. Por eso era algo muy difícil realizar una síntesis teológica, ya que solamente personas que tuvieran un cierto nivel de conocimiento acerca de las escrituras bíblicas, acerca de los tratados, acerca de todo lo que había sucedido, realmente podían realizar un cierto, un cierto contenido acerca de todo eso que podía suceder. Ya pasando a los aportes intelectuales, que no es que sean menos que sus obras más importantes, pero también son cosas que marcaron. Si nos vamos por un repase por encima de lo que fue, tenemos que son las 3 síntesis teológicas o sumas, 9 tratados en la forma de disputas académicas, que es lo que habíamos mencionado ahorita, 12 disputas quioliberales, 9 exiges sobre las Sagradas Escrituras, una colección de glosas de los padres de la Iglesia sobre los Evangelios, 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles, 2 exposiciones de los trabajos de Boecio, 2 exposiciones de trabajo de Ploco. Si aquí notan, puede ver que menciona a varios filósofos, escritores, ya que él fue un gran impulsor a ellos, porque por ejemplo Aristóteles estaba fuera de esta categoría y gracias a él fue como que se volvió a reintegrar a, este, a esta sección, ya que él aportó muchos comentarios y aportó varias tesis sobre sus pensamientos, con lo cual lograron que volviera a estar adentro. Entonces, gracias a sus pensamientos, no solamente logró marcar un punto, sino que también logró reincorporar o tratar de unir otras piezas a lo que él tenía ya en mente. Ya siguiendo con la lista de sus demás aportes, que no por ser menos o menos importantes significa que no sean igual de especiales que los demás, como pueden ser los 5 trabajos polémicos, 5 opiniones expertas o responsa, 15 letras sobre teología, filosofía o temas políticos, un texto litúrgico, 2 oraciones famosas y aproximadamente 85 sermones y 8 tratados sobre la teología. Una de las frases famosas de Santo Tomás era de que la fe en Dios no era igual a la creencia en Dios. Por así decirlo, que uno puede tener fe y, bueno, o expresado más bien, que uno puede tener esa fe por querer tenerla y no tanto por creerla. Es algo así como más o menos a lo que él se quería dar a entender, que no por el simple hecho de uno tener la fe significa que iba a creer fielmente en lo que se supone que creía, sino más que nada como esa necesidad de querer tenerla. Fue una de las frases o un pensamiento, más bien dicho, que lo hizo resaltar ante los demás. Como lo habíamos mencionado ahorita, de su impulso, o no, del impulso que hizo hacia los demás filósofos, escritores, tenemos a Aristóteles, en cual influyó en su posición frente a la composición de los cuerpos de materia y la forma, con lo cual obviamente si Aristóteles tuvo un punto de vista, los cuales, como podemos mencionar, pueden ser la composición de la materia, los cuerpos, las mediciones. Este tuvo un impulso, ya que no todas las personas podían creer, pero al ver que él podía como que unir las piezas, pues fue como un cambio de pensamiento que él pudo hacer
hacia las demás personas. También tenemos a San Agustín, así como a San Alberto Magno y a San Buenaventura. Entonces, como ya habíamos mencionado en todos los autores que mencionamos, todos estos fueron gracias a Tomás de Aquino. No ciertamente que todos resaltaron, que tuvieron una gran importancia gracias a él, porque ellos también tienen su mérito, pero sí es cierto que cabe recalcar que gracias a él tuvieron una gran parte importante en la historia. Entonces, ya pasando un poquito más a fondo a lo que sería eso, pues sería más que nada que él trató de separar las ideas, porque tal vez suele tener de una manera muy junta, juntando lo que vendría siendo la ciencia con la fe, y él lo que hizo fue más que nada separar la ciencia que estaba con la fe, que obviamente y claramente la ciencia no puede ser igual que la fe, no podemos congeniar esas dos ideas, y él lo que hizo fue tratar de separarlas, congeniarlas, darles un buen orden y un buen lugar para que sí se pudiera entender mejor, porque tal vez en aquellos tiempos los pensamientos estaban muy cerrados a lo que se tiene hoy en mente. Ya pasando al siguiente tema, podemos tener que él dijo que había tres niveles de vida, las cuales son la intelectiva, la sensativa y la vegetativa. Entonces, ya empezando por sus tres tipos de pensamientos, primero empezaríamos con la intelectiva, la cual es la más perfecta y faculta entre los animales, que ellos son las que lo poseen, de un entendimiento y voluntad, de un psiquismo superior. Entonces, esta es la que el alma humana posee las funciones vegetativa, sensativa y típicamente humana o intelectiva y espiritual. Después pasamos a la que distingue a los animales de las plantas, la cual sería la vida sensativa, la cual consiste en tener un sistema perceptivo que ayuda a realizar las funciones vegetativas mediante la captación de diversos estímulos, lo presente, lo distante, lo pasado y lo futuro, que es la propia del hombre. Después el estado vegetativo o persistente, o un estado de coma persistente, a una condición clínica en que la persona ningún signo evidente de consistencia de sí o del ambiente, y parece incapaz de interactuar con los demás o reaccionar a extremos adecuados. Obviamente siento que con esta última, esa es una definición actual, pero tal vez en aquellos tiempos era un tipo de definición diferente, como puede ser que esa persona no se encontrara exactamente o mentalmente en el lugar que debería estar, por así decirlo, viéndolo de una manera no tan científica, sino un poco más racional y un poco más, viéndolo un poco con una forma de ver lógica hacia lo que estaba presente en aquellos tiempos. Ya después pasamos a la conclusión, en la cual podemos notar que Santo Tomás tuvo demasiadas aportaciones a esta sociedad, ya que como podemos ver, tuvo tanto aportes, por así decirlo, científicos, como aportes de la iglesia, ya pueden ser católicos, del cristianismo o de un tipo de religión. Entonces la iglesia cristiana tuvo un enorme peso en esto, ya que sin ella, por así decirlo, no hubiera sido posible, ya que fue como la que lo impulsó también a él y aceptó sus ideas de manera correcta. Entonces, de esto podemos tomar que el pensamiento y las aptitudes de muchas personas pueden llegar a cambiar a los demás, como podemos ver, cambiar pensamientos, cambiar formas de ser, así como Santo Tomás lo pudo hacer, ya que podemos notar que hizo una gran cantidad de aportaciones que ciertamente y en la actualidad en muchas iglesias y en muchos lugares se siguen utilizando, así mismo como se le sigue llamando el Santo Tomás, y se le sigue siendo muy recordado y conocido por todo lo que hizo.